Claro que no me da la opción. Ok. Como le había comentado ayer, nosotras tuvimos la oportunidad de ver la conferencia con la Universidad del Norte. En estos momentos se me escapa el nombre, creo que es Los análisis de coyuntura o algo. Análisis de coyuntura, reformas, marchas y represión. exacto, esa misma. Entonces, mediante esa, nosotros empezamos a hacer un análisis de lo que fue su intervención. Y nada, bueno, empecemos con lo que más o menos le había preguntado yo ayer y le había comunicado, que es, nos gustaría saber y que nos hablara más de las causas y antecedentes del actual proceso de movilización de protestas social que vive actualmente Colombia. Ok, ok. Bueno, ahí me escuchan bien, sí. Sí, Sí, claro. perfecto, profe. Vale, bueno, primero agradecer también este espacio de conversación y de reflexión. A ver, uno cuando analiza siempre estos fenómenos políticos, en ciencia política son conocidos como acción colectiva, es decir, en política nosotros desarrollamos acciones individuales desde la opinión, el voto y luego acciones colectivas como son, o sea, se realizan a través de los partidos políticos, los movimientos sociales o los grupos de interés. Aquí ha habido una movilización social importante que encuentra sus raíces o encuentra causas en un pasado reciente, creo yo, en todo el proceso de negociación entre FARC y Estado que lleva a la firma de un acuerdo, teniendo en cuenta que esto abre no solo un escenario de diálogo y de debate sobre los asuntos nacionales relacionados con el conflicto, pero donde también se abre un marco de reflexión, de análisis y de acciones relacionadas con otros problemas que enfrenta la sociedad civil, ¿no? Corrupción, empleo, salud, una serie de temas que empiezan a estar en la agenda o que ya estaban en la agenda, pero van subiendo de lugar. Es decir, el primer lugar siempre estaba relacionado con el conflicto armado. El marco de la negociación permite también que, sin desaparecer el asunto relacionado con el conflicto, empiecen a visibilizarse otros temas también importantes, por ejemplo, la economía, sobre el cual también ha habido mucho debate y mucha reflexión. Luego de este acuerdo hay un cambio de gobierno, un gobierno que de alguna u otra forma se presenta como anti-negociación y presenta una serie de reformas a este proceso y también pues en su agenda legislativa, muy cercana a lo que ha sido los últimos gobiernos en Colombia, empieza desde una mirada, un pensamiento que es muy cercano al pensamiento neoliberal a introducir una serie de reformas. La más reciente quizás es la tributaria, pero también ya hubo una primera que se llamó Ley de Financiamiento, relacionados con la educación pública, relacionados con la salud. Y esa agenda que ya traía el movimiento social empieza a cobra fuerza en el 2008 con manifestaciones, con marchas muy alrededor de la educación pública en Colombia. En algún momento se suman los rectores de las universidades públicas, el movimiento estudiantil también marcha en defensa de la educación pública, hay algunos acuerdos y vamos llegando al 2019. En el 2019 se acentúa esta agenda con otros elementos. Uno relacionado con el asesinato de defensores de derechos humanos y líderes sociales, y se agrega también esa reforma laboral y pensional que traía el gobierno y que iba a presentar o que ya había presentado ante el Congreso. Entonces, los tres grandes temas son educación pública, lo relacionado con seguridad de defensores de derechos humanos y líderes sociales, y el tercero tiene que ver con la reforma pensional y salud. Eso así hizo parte de la agenda durante el 2019 del movimiento social, con mucha protesta, con mucha marcha. Insisto, el momento más icónico es ese 21 de noviembre, donde hay una gran movilización, pero previamente también hubo varias movilizaciones. Otro factor, también creo que aquí es importante, hasta el 2019, no quiere decir que no esté después, que alrededor de este tema de la educación pública se movilizan los estudiantes y las juventudes, no solo de universidades públicas, sino también de universidades privadas, acompañando este proceso. Creo que es una generación que también ha recibido o se ha formado en el marco de la negociación, en el marco del acuerdo y de esos grandes temas que han estado sobre la agenda reciente en Colombia, que intenta también asumir una posición sin irse a los extremos, digamos, sin que se caer en ese debate de si opinas esto, te encuentras de este extremo, si opinas aquello, estás en este otro extremo, sino que intenta posicionar una visión de futuro, ¿no? Como
como jóvenes y como universitarios. Llegamos al 2020, el 2020 tiene una particularidad y es que mundialmente se trata esta pandemia que aún estamos viviendo, disminuye la movilización, pero creo que en el confinamiento aumenta la sensación, pero ese malestar sigue ahí, ese malestar sigue ahí. Hay algunos episodios de protesta y manifestación, creo que uno que recordamos mucho es el asesinato a manos de miembros de la fuerza pública de Javier Ordóñez, condenados ya, por eso me atrevo a afirmarlo en ese sentido, donde también entra otro elemento, y el otro elemento es la respuesta o la brutalidad policial, el uso de la fuerza pública de manera autoritaria, y eso también entra en la agenda, eso también está ahí, aunque, insisto, seguimos confinados en un sentimiento que va a permanecer y va a seguir, y llegamos al 2021, donde hay una decisión más reciente, que es la reforma tributaria. Quizás es la llama, la chispa que enciende la llama y desata esta ola de movilización, de protesta, sumado a otros elementos que, como decía, vienen, podríamos decir, desde el 2016, 2017, 2018, en el recorrido de lo que ha sido la protesta y la marcha en Colombia. Con rol protagónico de los estudiantes, unos estudiantes que salen en la defensa de sus intereses, de jóvenes que salen en defensa de sus intereses, del respeto y la garantía de los derechos humanos, de esa reflexión sobre la visión de futuro. Recordar que nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, ustedes, llevan por lo menos 3, 4 semestres confinados. Esa es la mitad casi de la vida universitaria. Insisto, en un momento de la vida, mis estimadas, donde relacionarse no es un deseo, es una necesidad. Ustedes están construyendo sus vínculos sociales. Esa necesidad también de encontrarse con el otro, y aquí quizás traemos elementos o psicológicos o sociológicos, también encuentra un escenario en las marchas, ¿no? De ver al otro, de entender al otro como igual, de comunicarnos, ¿sí? Después de este encierro tan prolongado que hemos vivido en Colombia. Y al mismo tiempo esa visión de futuro en una población donde cada vez la matrícula universitaria está disminuyendo, jóvenes que no llegan a la universidad, y cada vez también el panorama laboral para los jóvenes resulta más incierto. Entonces hay un deseo de construir un país, un futuro para nuestros jóvenes, que están liderando los jóvenes y están discutiendo también los jóvenes en Colombia. Y por otro lado, que es también lo que condenamos, estos actos de autoritarios, de respuesta brutal, que el mundo entero ha llamado la atención sobre la violación de derechos humanos, y por supuesto, creería yo, unos grupos que están aprovechando este momento para incitar a la violencia, y creo para desatar un caos social o un escenario de mayor confrontación que a todas luces lo único que va a hacer es sembrar más muertes y dolor en Colombia. Y la salida en buena hora empieza a ser negociada, empieza a ser, digamos, de interlocución del gobierno con los liderazgos del paro, del movimiento social o la mesa nacional de paro, y esperemos que pronto se encuentren soluciones o se den respuestas a estas demandas, y sobre todo que se implementen, ojalá, con objetivos de corto, mediano y largo plazo. Gracias, profesor, por su intervención. Usted marcó un punto muy importante, y es el papel fundamental que hemos jugado los jóvenes durante las protestas, y hizo como ese recorrido, esa línea del tiempo de todo lo que ha sucedido desde el 2019, pues hasta nuestros días del 21 de noviembre con la Marcha de Colombia, por la situación de los líderes sociales, los defensores, la educación, la reforma pensional y laboral. Queríamos tocar un punto y fundamental, ahora que usted habla pues de orden público. Tengo una pregunta, y es que ¿considera usted que la fuerza pública está cumpliendo con lo impuesto pues en el Código de Policía? Yo creo que a ver, digamos, el Código de Policía o la normatividad de Código de Policía sí tiene unas reglas para temas de lo que puede ser considerado seguridad ciudadana. Aquí han habido unos hechos de violencia no normales, no, va más allá de la protesta ¿cómo se llama? Los bloqueos de ciertas vías, que son conocidos como mecanismos no convencionales que utiliza el movimiento social para llamar la atención. Aquí unos actos fuertes de enfrentamiento a la fuerza pública está respondiendo, pero creo que en muchos escenarios está excediendo el uso de la fuerza, en muchos escenarios ha asumido una posición de instrumento autoritario, porque detrás de la fuerza pública siempre hay un comandante en jefe que es el que autoriza este uso de la fuerza,
Y creo que también hay una violación clara a los derechos humanos en el uso de esta violencia o de esta violencia legitimada, ¿no? Porque ese también, hay que decirlo, el uso del monopolio de la violencia legítima lo tiene el Estado, pero siempre tendrá unos márgenes de, unos límites de acción, que es la garantía y el respeto a los derechos humanos. Y lo vemos con el tipo de armas que utilizan, como a veces también hay que señalarlo, lo que nos brinda hoy la modernidad y quizás el confinamiento es que hay más cámaras, hay más ojos alrededor de lo que está pasando y ya hay unas primeras decisiones donde se están llamando, se está formulando acusación contra miembros de la fuerza pública que usaron desmedidamente valga la redundancia, la fuerza, y esto terminó con la muerte de varios manifestantes o protestantes. Y creo que aquí hay un elemento también que hay que señalar y es el discurso oficial. El discurso oficial no puede, tiene que ser muy cuidadoso porque hay personas que están ejerciendo el legítimo derecho a protestar, ¿sí? En el marco de esa protesta hay grupos que están generando caos y hay que diferenciarlos desde el discurso oficial, ¿sí? El respeto y las garantías para quien se manifiesta, porque si no, hacia el fanático de la violencia o al fanático que entiende que cualquiera que no comparta lo que él cree, su visión del mundo, es un enemigo, podría desde el discurso oficial incitarse a asumir, digamos, justicia en sus manos o atentar contra la vida de los marchantes. Al mismo tiempo, creo que también en redes sociales hay que ser muy cuidadoso porque hay un discurso de odio que viene subiendo, que viene aumentando en nivel de agresividad. Insisto, aquí se pone en riesgo la vida de personas que están ejerciendo su legítimo derecho a protestar, ¿sí? Y a no estar de acuerdo. Bueno, profesor, analizando todo lo que usted dijo, me gustaría que enfatizáramos más en la parte de derechos humanos. Y ante eso yo le hago la pregunta, ¿cómo podríamos determinar el papel que está cumpliendo el país con relación a los derechos humanos? Y también que nos enfoquemos un poco en el pensamiento de Barranquilla, cómo se está viviendo. A ver, aquí hay un tema que cuando hablamos del país hay que también entender, bueno, está el Estado y hay el gobierno, ¿no? Que sería en este caso el encargado de la defensa, protección de derechos humanos y el conjunto de autoridades públicas. Creo que no se ha hecho el énfasis suficiente, que no hay un mensaje claro hacia la autoridad pública, que quizás es momento de revisar también el rol que juega la policía en el Ministerio de Defensa, si es necesario que pase a ser parte del Ministerio del Interior, porque esta doctrina militar en últimas ve el otro como un enemigo, ¿no? El ciudadano manifestante enemigo cuando es un ciudadano ejerciendo un derecho. Quizás falta mayor formación en ciencias humanas, en ciencias sociales al interior de la policía, sin desconocer el rol que tienen para la garantía y respeto de la vida, honra y bienes de los ciudadanos. El gobierno ha sido, creo que muy tímido o no ha sido lo suficientemente enfático en la defensa y la garantía de los derechos humanos. Muestra de eso es que tanto organismos multilaterales, autoridades de países con quien Colombia tiene una relación, hablo de Estados Unidos y el Congreso de los Estados Unidos, y ONGs encargadas de la defensa del derecho humano, son vedoras, han llamado la atención sobre la violación de derechos humanos en Colombia de una manera brutal. Brutal, brutal, brutal. Lo que hemos vivido en estos últimos 15 o 20 días es una respuesta totalmente autoritaria hacia manifestantes y hacia el movimiento social, ejerciendo de manera brutal la violencia contra estas personas. Ahí están los datos en comparación con lo que ha sido el proceso de manifestación y movimiento en otros países, Venezuela, Chile, y las cifras de personas fallecidas, muertas por el accionar de la fuerza pública deja muchos interrogantes, y de ahí vienen estas voces de la comunidad internacional a llamar la atención sobre lo que está pasando en Colombia. Y con esto también quiero aprovechar para decir que este proceso de movilización y de contestación social no ha sido propio de Colombia, ni es propio de Colombia. Aquí también hay lo que se conoce como una crisis de representación, un modelo muy jerarquizado, muy elitista, democrático, basado principalmente en lo electoral, pero una ciudadanía que demanda una relación de mayor horizontalidad y de mayor construcción de lo colectivo en cuanto a política pública se refiere. Y es esta población que está manifestando en Chile, que está manifestando en Colombia, que ha manifestado en Francia, que ha manifestado en diferentes partes del mundo.
Y entendiendo eso, que es que la situación de la parte de decisiones de los gobernantes es acorde y también de la parte de los organismos de control. Bueno, en este sentido, pues en cuanto a, a los gobernantes, uno lo que nota es, insisto, eh, no hay un discurso, por decir claro, de garantías y respeto, de una orden a la fuerza pública, ¿sí? Clara. Y, hombre, los organismos de control han estado muy callados. No extraña el rol que en otros momentos jugó la Procuraduría como Ministerio Público y la Defensoría, sobre todo a nivel nacional, estas cabezas en sus pronunciamientos, en sus acciones, en sus directrices, sí, creo que han estado muy callados ahí. Bueno, creo que todos los conocimos, esta entrevista del defensor nacional, donde al parecer mientras el país estaba viviendo estos momentos tan difíciles, él estaba vacacionando o no se pronunció durante el fin de semana, cuando tiene un rol muy importante. Sin embargo, yo creo, debo aclarar que hay muchos funcionarios al interior de estos organismos de control que están haciendo su trabajo, que están llevando control, que están atendiendo todas las demandas, que están atendiendo todas las denuncias de violaciones de derechos humanos. Entonces, está la estructura, organismos de control, que tiene unas cabezas donde hay mucho silencio, donde me parece no hay una posición clara. Podría ser esta forma dentro del sistema de frenos y contrapesos que tiene Colombia, que permite al gobierno ir colocando personas muy cercanas afines pues, a su proyecto político e ideológico, que estas personas sientan de pronto compromiso ¿no? más con el gobierno que con la ciudadanía. Pero dicho esto, también insisto, señalo, aclaro y hago énfasis en que hay muchos funcionarios de Defensoría del Pueblo, de Procuraduría, haciendo un trabajo impecable en la garantía y defensa de los derechos humanos en Colombia. Claro que sí, y realmente hemos estado pues al pendiente y dándonos cuenta que realmente las redes sociales han sido un método de información masiva, también como usted dice, desinformación, en el cual tenemos que estar pendientes, donde hemos visto obviamente también mensajes de odio, incluso hace unos días vi que había un panfleto por Twitter donde amenazaban a unos personajes de la ciudad de Barranquilla. Bueno, también quería hablar, usted en esa conferencia habló de que se necesitaba un escenario de concertación. Entonces yo quisiera preguntarle si usted cree que en este momento, viendo de pronto o sea, la respuesta del gobierno ante todo lo que ha pasado, ¿usted cree que en estos momentos hay una posibilidad de que ocurra el escenario de concertación? Pues es el escenario que propongo y que defiendo, y sí, creo que lo hay. Dependerá mucho también de los liderazgos que se vayan dando. Todavía no alcanzan a verse liderazgos claros. Hoy, bueno, ayer, antes de ayer, la Mesa Nacional de Paro acepta el diálogo con el gobierno. Creo que hoy empiezan los diálogos. Hay mucha expectativa, creo que se ha generado un espacio ya. Uno hubiese deseado que hubiese sido antes, hubiésemos ahorrado mucho de esta tensión y sobre todo no se hubiesen perdido las vidas que se han perdido ¿no? en estos días. Empieza a hablarse, empieza a negociarse, yo creo que es un primer paso. Hay llamados aquí de todos los sectores sociales, políticos, económicos, a que este sea la vía, ¿no? A que sea la vía del diálogo, de la concertación. Hay que entender que ambas partes deben de entender que deben de ceder, ¿sí? Para llegar a acuerdos. No podemos llegar con inamovibles, es una regla de la negociación, pero muy seguramente habrán otros puntos de inamovibles que llaman. Entonces hay mucha expectativa. Creo que el hecho de sentarse a negociar es un buen indicio de la búsqueda democrática, la búsqueda negociada. Esta tensión no se debe entender como debilidad. Esto no es propio de gobiernos débiles, ¿no? Esto es propio de la democracia. Yo creo que aquí hay que insistir en eso, de la democracia, donde hay que escuchar al otro, donde la autoridad es una autoridad que está en posición de poder, pero debe servir al colectivo, y aquí hay unas demandas que deben ser escuchadas y deben ser tratadas. En el largo plazo, muy seguramente vendrán medidas, o mediano plazo, como una nueva reforma tributaria. Espero que esta vez sea construida con participación de sectores de la sociedad civil, y de los gremios y de los académicos, que esto le permite mayor legitimidad en este escenario de pandemia donde se hace necesario también
una búsqueda de recursos para sostener estos programas de atención, y posiblemente vendrán otras reformas, ¿no? Pero al mismo tiempo hay unas demandas sociales que tienen que ser atendidas, que deben de tener respuesta, y es esta, creo yo, pliego que lleva el comité de paro. Insisto, dentro de la democracia que es Colombia, muy maltrecha, hoy por hoy este giro autoritario pone en riesgo esa construcción democrática que hemos logrado, y una democracia, a propósito de lo que mencionabas de este panfleto donde me han incluido, del ejercicio del pensamiento crítico y del ejercicio, donde debe ser garantía el ejercicio del pensamiento crítico y de la libertad de expresión. Estos hechos no hacen más que atentar contra el pensamiento crítico, contra la libertad de expresión, contra la libertad de reflexión, que normalmente encuentra su escenario en el ambiente universitario, donde debemos podernos expresar, reflexionar, y una vez más, insisto, esto no significa ser enemigo de algún proyecto, significa dar una mirada reflexiva, una mirada objetiva, en la medida de lo posible, de lo que nos permita también los elementos que tenemos para reflexionar de la situación del país, Y bueno, también rechazar este tipo de amenazas y este tipo de acciones que atentan, insisto, una vez más sobre la libertad de expresión y la libertad de pensamiento crítico. Sí, bueno, se está acabando el tiempo, entonces prefiero, antes de que usted quede como intervenido y que se finalice, entonces prefiero realizar otra y que nos metamos y que hablemos nuevamente. Entonces ya les mando enseguida el link. Sí, ya como unos 5 minutos más y terminamos la reunión, profesor. Vale, ya nos vemos. Pero el link en el